Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí para poder estudiar la palabra juntos. Yo deseo ya poder ver a cada uno de ustedes aquí en el templo. Y bueno, vamos a estudiar juntos aquí en este video la palabra de Dios con un tema titulado Obstáculos que detienen bendiciones. La vida está llena de obstáculos que impiden lograr nuestras metas. Queremos vencerlos. Y aunque es difícil, lo logramos porque el deseo de alcanzar nuestras metas es mucho mayor que los mismos obstáculos. Pero, ¿qué pasaría si las metas que queremos alcanzar en realidad son obstáculos que estorban nuestro compromiso con Dios? ¿Estaríamos dispuestos a dejar esas metas para obtener las bendiciones de Dios? Muchas veces nuestro compromiso con Dios se ve afectado por nuestros propios deseos. Y al no poder o no querer vencer los obstáculos, estamos deteniendo las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Hoy vamos a ver 4 obstáculos que no nos dejan comprometernos con Dios y que a su vez detienen su bendición sobre nosotros. Para esto vamos a buscar el libro de Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Azoret Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Vamos a entrar en contexto. El pueblo de Israel enfrentaba una gran guerra. Estaban oprimidos, habían sido golpeados, habían sido humillados, les robaban todo lo que ellos tenían, tomaban sus familias, sus hijos, su comida, todo. Prácticamente estaban siendo tenidos como esclavos y los humillaban grandemente, a muchos de ellos los mataban. Estaban en una gran crisis, pero no ignoremos que la razón de esta crisis, la razón de esta problemática que el pueblo de Israel estaba pasando era por causa de su desobediencia a Dios, por causa de no comprometerse con Dios. La vida cristiana enfrenta una guerra espiritual. Usted y yo, como hijos de Dios, enfrentamos una guerra espiritual. Esa guerra espiritual se pelea con armas espirituales, pero muchas veces somos derrotados. Y la causa de esa derrota es la falta de compromiso con Dios, falta de compromiso en una vida de santidad, en una vida de integridad, en fidelidad y en obediencia a Dios. Esa falta de compromiso y esa derrota que obtenemos en nuestra vida espiritual nos lleva a la amargura, nos lleva a la depresión, nos lleva a la ira contra otras personas y nos hace alejarnos poco a poco de Dios. Vivimos desilusionados. Vivimos angustiados, amargados, incluso en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no deseamos comprometernos con Dios, porque nuestro compromiso está en otros lugares y no en Dios. Ahora, ¿qué hacer en esta situación? ¿Qué hacer cuando yo estoy angustiado, deprimido, cuando estoy ansioso y cuando estoy amargado por causa de una derrota espiritual? Clamar a Dios. En el versículo 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando ellos claman a Dios, sucedió algo. Cuando nosotros clamamos a Dios, suceden cosas. El pueblo se alistó para la guerra, pues Dios había levantado líderes que lo librarían de la opresión y confiaban en que Dios los iba a ayudar. Dios los libró. Eso fue lo que sucedió a lo largo de la historia. Yo le invito a que lea el capítulo 4 de Jueces. Dios lo libró, pero hubo algunos del pueblo que no asistieron a la guerra y por lo tanto se perdieron las bendiciones de Dios. ¿Cuál fue la causa? No haber identificado ni vencido los 4 obstáculos de los cuales vamos a hablar ahorita. Veamos cuáles son. Vamos a buscar ahora el capítulo 5 de Jueces. Ahí vamos a basar nuestra enseñanza. El primer obstáculo es la inseguridad, falta de fe. Versículo 15 y 16. Dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. La tribu de Rubén, al ver la guerra, decidió quedarse con las ovejas. El pasaje dice que entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón y que hubo grandes propósitos del corazón. Esto no significa que ellos tenían una buena actitud, más bien significa que hicieron mucha desidia.
Hicieron mucha desidia, analizaron todos los aspectos de la guerra, pero al fin su indecisión los llevó a quedarse con sus labores. No asistieron a la guerra y por lo tanto se perdieron una bendición. La inseguridad es falta de fe en lo que Dios ha hecho y en lo que Él puede hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen ustedes que los rubenitas tenían inseguridad para ir a la guerra? Ellos habían visto las grandes obras de Dios. Ellos vieron cómo Dios los libró de los egipcios. Ellos vieron cómo Dios les entregó la tierra prometida y les entregó a sus enemigos en sus manos. ¿Por qué creen ustedes que hayan tenido esta inseguridad? Ellos habían visto cada detalle de la salida de Egipto, cada milagro que el Señor hizo en esa tierra y cómo entregó a sus enemigos. ¿Por qué dudaron? Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué muchas veces nosotros como cristianos dudamos también? ¿Por qué nosotros tenemos falta de fe? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué duda en tomar el discipulado? ¿Por qué duda en seguir a Cristo? ¿Por qué duda en comprometerse en el servicio a Dios? ¿De dónde viene esa inseguridad? Bueno, la palabra de Dios tiene algo que decirle. La palabra de Dios dice que hemos recibido el poder para ser testigos de Cristo por la obra del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tenemos por qué dudar. También 2 Timoteo 1:7, que no vamos a leerlo ahorita, pero 2 Timoteo 1:7 nos enseña que se nos ha dado un carácter y una actitud poderosos que nos van a ayudar y que nos ayudan a sobrellevar toda la oposición, las pruebas, las dificultades, las tentaciones. Dios nos da ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Él no nos da un espíritu de cobardía. Estos hombres, los rubenitas, habían dudado. Nosotros muchas veces dudamos. Además, Dios ha hecho una promesa. Se la hizo a Josué, pero también nos alcanza a nosotros. Él le dijo que Él estaría con él y que no temiera, porque Dios nunca lo iba a desamparar. La Biblia nos dice también a nosotros que no debemos temer, porque Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Entonces, no teman, confíen en el Señor y pongan manos a la obra en un compromiso de servicio, de amor, de obediencia y de fidelidad al Señor. Hay otro obstáculo, es el segundo. Este es la comodidad o pereza. Buscamos el versículo 17 del capítulo 5, dice: Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Esa parte nada más. Galaad, que puede ser la tribu de Gad o la media tribu de Manasés, que estaban al otro lado del Jordán, fue otro pueblo u otras personas que decidieron no ir a la guerra a la que habían sido llamados. La comodidad en realidad es pereza. El texto dice que Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Hubo falta de esfuerzo. Eso fue el problema de ellos, falta de esfuerzo. Muchas bendiciones se pierden cuando optamos por la comodidad. La pereza es la causa de muchos males. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a buscar Proverbios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice el pasaje: Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza conduce a la pobreza. Otro pasaje es ahí mismo en Proverbios 10:26. Dice el pasaje: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. La pereza causa irritación a sus compañeros. Un último pasaje, Proverbios 15:19. Dice la Biblia: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. La pereza se convierte en una carga difícil de quitar. Este pueblo de Galaad tenía ese problema. La falta de esfuerzo de cruzar el Jordán les impidió ir a la guerra y por lo tanto les impidió recibir la bendición de Dios. Dios condena la pereza. Ellos fueron perezosos. Muchos cristianos actúan con pereza en su vida espiritual. Muchos cristianos no leen la Biblia, no oran y no toman discipulado por causa de esta pereza, pero ignoran que se están perdiendo de una gran bendición. Perdemos una gran bendición cuando nosotros tenemos la comodidad de no establecer nuestra vida espiritual, de no establecer nuestra obediencia a Dios a través de la lectura de la palabra, de la oración y de ser instruidos por medio del discipulado. Algunos alegarán que no han caído en la comodidad
porque en su trabajo son esforzados y son los mejores en lo que hacen. Pero, ¿qué hay de nuestra comunión con Dios y de nuestro compromiso en el servicio en la iglesia? Eso es lo que va a traernos también bendición de parte de Dios, y es la mejor bendición que podemos recibir, pero muchas veces somos perezosos en nuestra comunión con Dios y nuestra participación en la iglesia. La guerra espiritual no se va a vencer trabajando horas extra. La guerra espiritual se va a vencer cuando nosotros dedicamos horas extra a nuestra comunión y a nuestra relación con Dios. Sea esforzado, no caiga en la comodidad. No sea perezoso en su vida espiritual, sea esforzado y no sea como este pueblo. El tercer obstáculo es el temor, la falta de capacidad. Versículo 17, nuevamente de Jueces, capítulo 5, en la segunda parte de este mismo versículo. Dice, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Hasta ahí. ¿Por qué se estuvo junto a las naves? En esta ocasión fue la tribu de Dan la que faltó a su responsabilidad en la guerra. ¿Cuál fue el obstáculo? El temor, y esto es por falta de capacidad. Dan siempre fue una tribu muy pequeña. De hecho, casi no es mencionado en libros más adelante en la palabra de Dios. Pero entendamos que esta tribu también por lo general no es mencionada y es hecha a un lado por sus constantes idolatrías. Fue realmente una tribu muy desobediente. Dan quizá consideró que tenía pocos hombres para ir a la guerra y que no tenía la capacidad para ganar. Entonces, ¿para qué iban? ¿Para qué asistían a un evento, en este caso la guerra, la cual no iban a poder librar porque no tenían la capacidad, no tenían, en este caso, la capacidad militar o en cantidad, hablando de ese ejército, para poder ganar la guerra? Aunque ellos estaban, en este caso, ignorando que era Dios el que les ayudaba, pero ellos se fijaron, en este caso, en su capacidad y determinaron no poder. Hubo temor en ellos, hubo temor. Nosotros, usted, hermano, ¿piensa de la misma manera? ¿Usted piensa que por su falta de capacidad Dios no lo va a utilizar? ¿Piensa que por su falta de capacidad o preparación Dios no va a bendecirlo? Es un error pensar de esta manera, estamos equivocados. Dios nos ha dotado de muchas habilidades y nos ha dado dones espirituales por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero lo más sobresaliente es que nos ha llenado de grandes bendiciones a través de Cristo Jesús y nos ha dado muchas capacidades y una identidad asombrosa en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debemos dudar. En este caso, por lo tanto, no debemos temer. No debemos temer. Hubo muchos hombres en la Biblia que temieron. Hubo hombres como Moisés y Gedeón que al principio temieron y no hicieron o no querían hacer lo que Dios les estaba encargando. Cuando Moisés es llamado por Dios para sacar a Israel de Egipto, él puso muchas excusas porque él no se creía capaz de hacerlo. Gedeón, cuando fue llamado por Dios para vencer a los madianitas, también puso muchas excusas porque sentía que no tenía la capacidad para librar a un pueblo, para librar a su pueblo de las manos de los madianitas. Pero también Dios les dijo, yo estoy con ustedes, tanto con Moisés como Gedeón y con muchos hombres. Dios les demostró que no estaban solos, Dios les demostró que Él estaba con ellos. De igual manera, Dios nos demuestra a nosotros, hermanos, que Él está para nuestra ayuda y Él nos respalda. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, vamos a buscarlo. Dice el versículo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios desea respaldarnos, Dios nos respalda. Dios quiere fortalecernos y lo hace porque Él quiere que nosotros hagamos lo que le agrada sin temor. Por lo tanto, dice que Él mismo es el que produce en nosotros el querer como el hacer, lo que le agrada a Él. Recordemos que Dios está con nosotros y Él puede respaldarnos. No tema comprometerse. No tema comprometerse en el servicio al Señor y en su crecimiento espiritual con un discipulado o con alguna otra cosa aquí en la iglesia. Dios va a capacitarlo, Él puede prepararlo y Él mismo lo va a respaldar. No tema. Y cuarto obstáculo
que impide que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida es la indiferencia espiritual, amor al mundo. Regresamos a Jueces capítulo 5, igual en el versículo 17, la última parte. Dice, se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Esta indiferencia espiritual es producida por el amor al mundo. Ahora, quiero explicar lo que esta tribu a lo que esa tribu lo detuvo. Esa tribu de Aser fue la otra que no ayudó. ¿Pero por qué? Al ser una región marítima llena de puertos, tenía negocios con muchos pueblos. Importaban y exportaban muchos productos que obviamente enriquecían a este pueblo. Los negocios que ellos llevaban a cabo era su mayor fuente de riquezas, hablando en términos de cargas marítimas o entregas marítimas. Entonces, ya que ellos tenían estos negocios, muy probablemente el pueblo con el que iban a pelear era uno de sus clientes. Y esta tribu decidió no perder sus relaciones, porque eso afectaría su economía. Entonces, esa indiferencia, ese amor al mundo, lo detuvo para poder recibir las bendiciones de Dios. ¿Te preocupa a ti, le preocupa a usted, hermano, perder influencia en su trabajo, en su escuela, con sus amigos, con sus familiares, por acercarse más a Dios y comprometerse a la iglesia? ¿Por qué en ocasiones somos indiferentes a las cosas de Dios, a nuestra comunión con Él, a nuestra participación en la iglesia? ¿Será quizá que nuestro mayor deseo y nuestro amor está en nuestros negocios en el mundo en vez de nuestros negocios espirituales? Este obstáculo es el más difícil de vencer, pues tiene que ver con desarrollar una convicción de que Dios merece todo de nosotros, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros talentos, incluso nuestros bienes materiales. Y nosotros existimos para darle gloria, pero mientras nosotros no entendamos eso, jamás podremos darle más allá de nuestras fuerzas. Jamás podemos dar ese paso de entrega al Señor. La Biblia enseña que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, lo dice en 1 de Juan. Por tanto, si nosotros somos indiferentes a nuestra relación con Dios y a servirle, pero disfrutamos y gozamos y buscamos aquello que es temporal, aquello que pertenece a este mundo, según este pasaje de 1 de Juan, muy probablemente nosotros estamos cayendo en este engaño y por lo tanto podemos decir que no tenemos una relación real con Dios y quizá no seamos sus hijos, según lo que este pasaje dice. Ahora, no estoy diciendo que usted no sea hijo de Dios, solamente estoy diciendo que este pasaje dice que el amor del Padre no está en él si amamos al mundo. Reflexionemos en esto, reflexionemos. Quite la indiferencia espiritual de su vida. Cristo está más cerca que nunca, su venida está cercana. La pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar Cristo cuando Él regrese? ¿Nos encontrará sirviéndole? ¿Nos encontrará teniendo una comunión con Él? ¿O nos encontrará en sus negocios muy ocupados y afanados en eso y descuidando nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él y en su servicio en la iglesia? ¿Cómo nos encontrará el Señor? En conclusión, estas tribus perdieron grandes bendiciones por faltar a su responsabilidad en la guerra. Yo deseo ganar las bendiciones de Dios, yo deseo obtener esas bendiciones. Yo no quiero perderme ninguna. Yo quiero ser responsable en su servicio y yo quiero ser responsable en mi crecimiento espiritual. Y yo deseo que usted también lo sea. Yo deseo que usted reciba las bendiciones de Dios, que usted sea responsable para poder recibirlas, que usted se comprometa con el Señor cada vez más. En el capítulo 5, ahí mismo en Jueces, en el versículo 20 y 21, dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Cuando este pasaje menciona, es un poema, es una canción, cuando esa canción menciona este último pasaje, que de hecho me llama mucho la atención, la frase desde los cielos pelearon las estrellas, es una alusión a que recibieron la ayuda divina. Cuando ellos se comprometieron a ser responsables en ir a la guerra, que era el llamado de Dios para ser librados, ellos fueron respaldados completamente por Dios, porque Dios usó su poder para poder entregarles sus enemigos en sus manos. Hermanos, si usted decide comprometerse
en su relación con Dios, usted decide comprometerse en el servicio a Dios dentro de la iglesia, Dios lo va a respaldar y sobre todo usted podrá recibir y gozar las grandes bendiciones que Dios tiene para usted. Anímese, venza los obstáculos, no los ignore. Recuerde, la inseguridad o la falta de fe estorban las bendiciones de Dios. La comodidad, que es la pereza, estorban las bendiciones de Dios. El temor y por falta de capacidad estorban las bendiciones de Dios. Y por último, la indiferencia espiritual, que es el amor al mundo, estorban las bendiciones de Dios sobre su vida. Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y te agradecemos, Señor, por las grandes bendiciones que tú tienes para nosotros. Perdona nuestros pecados, limpia nuestra maldad, Señor. Y en esta tarde queremos pedirte que nos ayudes a identificar estos obstáculos en nuestras vidas, Señor, y a vencerlos. Ayúdanos a recordar, Padre, que tú estás con nosotros, que tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar, Señor, sino que tú nos das la confianza, tú nos das la seguridad, tú nos das la fuerza, Señor mío, y sobre todo tú nos capacitas para lograr vencer esos obstáculos y poder recibir tus bendiciones. Señor, manténnos con bien, fortalécenos, Padre, y quita cualquier temor que haya en nosotros, cualquier indiferencia, cualquier duda, Señor, que haya en nosotros, quítala, Padre, para que podamos honrarte y servirte. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Siga sintonizando estos videos para poder aprender la palabra de Dios y estudiarla juntos.